¿no? ¿Qué significa esto de salida futura de recursos, no? Que sí o sí la empresa va a tener, ¿no? Que soltar dinero, ¿ok? ¿Qué más me dice? Obligaciones que provienen de operaciones realizadas en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa ya compró, porque la empresa ya se prestó, porque la empresa ya recibió el servicio. Entonces, son obligaciones que no se pueden eludir, ¿no? Son deudas que la empresa tiene, son deudas exigibles, no son deudas reales, ¿no? No es que por capricho yo coloco ciertos montos en pasivo. No, en realidad son deudas que sí o sí existen, son reales y que se van a tener que pagar, no tienen grado de exigibilidad. ¿Ok? Aquí me dice, el pasivo se registra en la cantidad deudada a la fecha del balance. Tenemos dos tipos de pasivo, ¿no? Pasivo corriente y pasivo no corriente, al igual que en activos, ¿ok? En pasivo corriente, no son obligaciones cuyo pago debe efectuarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del balance. ¿Ok? Es decir, lo que yo debo y lo que pronto yo tengo que pagar. ¿Ok? Dentro de esos 12 primeros meses después de la fecha de balance. El segundo pasivo, tengo el pasivo no corriente. ¿Ok? Que me dice, son obligaciones que no vencen dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del balance, ¿no? Son deudas que la empresa tiene, pero a largo plazo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, así como nosotros ordenamos los activos de acuerdo a una escala de liquidez, ¿no? Por ello es que nuestra primera partida era efectivo, ¿no? Porque es lo que inmediatamente se puede hacer dinero, ¿no? Y la última partida, por ejemplo, eran inmuebles, maquinarias. ¿Por qué? Porque eso va a tomar tiempo para que puedan llegar a ser dinero en efectivo, ¿no? Entonces, la escala de ordenamiento de los activos que habíamos visto era el tema de la liquidez. En cambio, en los pasivos se ordenan de acuerdo con la exigibilidad de pago, de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, así como yo ordeno los activos por su grado de liquidez, aquí yo los pasivos los ordeno según su exigibilidad de pago. ¿Ok? O sea, arriba yo tengo que colocar lo que yo tengo que pagar más pronto. ¿Ok? Y abajo lo que todavía tengo largo periodo de plazo, ¿no? Para poder ejecutar ese pago. ¿Ok? Entonces, quiero que recuerden ello, ¿no? Los activos se ordenan por liquidez, por orden de liquidez, y los pasivos, ¿se acuerdan? Se ordenan, ¿no? Según la exigibilidad de pago. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros también sepamos leerlo dentro de un balance, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el sector construcción en el que ustedes se van a desenvolver, ¿no? Si nosotros vemos que tenemos pasivos corrientes, porque vamos a ver un monto total de pasivo corriente, también un monto total de pasivo no corriente, ¿no? Ustedes van a ver el monto de pasivos corrientes, ¿no? Y tienen que saber analizarlo. ¿Por qué en construcción esto es importante, no? Porque ustedes saben que muchas veces en construcción nosotros trabajamos con grandes líneas de crédito. ¿Por qué? Porque nuestras cobranzas, ¿no? Son meses, son dentro de meses posteriores, ¿no? Entonces siempre ahí hay un problema de liquidez. Entonces, el que yo tenga la habilidad de reconocer cuánto de pasivo corriente yo tengo que pagar, ya me va a dar una idea, ¿no? De qué cobranzas yo tengo que estar detrás, ¿no? Para poder adquirir ese efectivo, ¿no? Y ejecutar y pagar mis deudas de corto plazo, ¿no? Porque aquí es donde generalmente las empresas es que quiebran, ¿no? No llegan a poder cancelar estos pasivos, ¿no? Que se tienen que pagar prontamente, ¿no? Y finalmente las empresas no llegan a continuar, ¿ok? Ahora, vemos, por ejemplo, aquí un esquema, ¿no? Donde podemos visualizar cuáles son esos pasivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sobre giros bancarios, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos tarjetas de crédito, ¿no? Y excedemos, ¿no? En nuestra línea de crédito, ¿no? O sea, utilizamos más de lo que nosotros tenemos disponible en nuestra línea de crédito, ¿no? Sobre giros bancarios. También tenemos obligaciones financieras, ¿no? Que es lo más común, ¿no? En préstamos bancarios, ¿no? También tenemos cuentas por pagar comerciales. Al igual que en activos, que habíamos visto cuentas por cobrar comerciales, ¿a qué hacía referencia? Hacía referencia a cuentas
¿no? Pero que estén relacionadas con el giro del negocio. ¿Ok? Entonces, ¿a qué haría referencia estas cuentas por pagar comerciales? Por ejemplo, lo que yo le debo a mis proveedores, ¿no? Los proveedores que en realidad me dan materiales de mi giro de negocio, esas son cuentas por pagar comerciales. En cambio, cuentas por pagar a partes relacionadas hace referencia a lo que yo le debo, pero a otras empresas hermanas, ¿ok? O a otras empresas vinculadas, ¿no? Al igual que habíamos visto en activos. En activos también hay una partida que es cuentas por cobrar a partes relacionadas, ¿no? Que eso en realidad es a empresas hermanas, ¿no? También tenemos esta partida, al igual que en el activo, que es otras cuentas por pagar. Allá en activo era otras cuentas por cobrar. ¿A qué hacían referencia a esto? Por ejemplo, a todas las actividades, pero que no tenían que ver con el giro del negocio. ¿Ok? Por ejemplo, que las remuneraciones de mis empleados, ¿no? Sus beneficios sociales, ¿no? Garantías recibidas, participaciones o también llamada utilidades para darle a los trabajadores, ¿no? Dividendos, intereses, o sea, todo ello son cuentas que yo tengo que pagar, pero que no tiene que ver con mi giro de negocio, ¿ok? También están las provisiones diversas, ¿no? Como garantías y los ingresos diferidos, ¿no? Ahora, como pueden ver en este esquema, ¿no? Cuando hablamos de pasivos, generalmente nosotros entendemos la deuda que tenemos con el banco, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? La empresa obviamente puede deberle a entidades bancarias, pero no solo a una entidad bancaria, sino también puede deberle a sus proveedores, ¿no? La empresa también puede deberle a sus trabajadores, ¿no? Para pago de planillas, para sus beneficios, para sus ETS. También puede deberle a quién, también puede deberle al Estado, ¿no? Con los impuestos que tiene que pagar. También puede deberle a quién, a sus accionistas, a los socios, ¿no? Por los dividendos que tiene que pagarle. ¿Ok? Y también incluso las garantías, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que están en plenos juicios, ¿no? En temas judiciales, ¿no? Y todo ello genera también ciertas obligaciones que hay que pagar. Entonces, todo eso que hay que pagar a terceros, nosotros lo que le debemos, la empresa lo que le debe, se le denomina pasivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, iniciamos del primero, ¿no? Que son las obligaciones financieras, ¿no? Las obligaciones financieras, lo que todos entendemos, son las deudas que tiene la empresa, ¿no? Con una institución bancaria. ¿Por qué le debe? Porque obviamente la empresa ha pedido un monto de préstamo, ¿no? Y por ese préstamo es que se le debe a la institución bancaria, ¿no? No solo hablamos de bancos hoy en día, ¿no? Hablamos también de cajas, hablamos de financieras, etcétera. ¿Ok? Esta partida, por ejemplo, cuando ustedes vayan a analizar el estado financiero, de situación financiera de una constructora, ¿no? Esta partida es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya les mencioné muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos con la ejecución de obras? Para la ejecución de obras, nosotros como empresa constructora gastamos primero, y ya después nosotros cobramos. Entonces siempre hay ese desfase, ¿no? Entre lo que gastamos y entre lo que cobramos. ¿No? Sería bueno que primero cobráramos para poder ejecutar, pero no, por ejemplo, si nosotros hablamos de obras públicas que nosotros vayamos a ejecutar, primero gastamos y luego ya recién con las valorizaciones podemos cobrar. Entonces, ¿cómo es que una empresa constructora financia este desfase, ¿no? Con una línea de capital, ¿no? Que va a pedirle a una entidad financiera, ¿no? O también puede solicitar un préstamo, ¿no? Para comprar una maquinaria. O también una empresa constructora se va a valer de qué? De cartas fianzas, ¿no? Entonces, sin estas obligaciones financieras, realmente una constructora no podría ejecutar una obra, no podría arrancar para ejecutar una obra, ¿ok? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta el indicador que habíamos visto, ¿no? El indicador de estructura de capital, ¿no? Cuando nosotros analizamos nuestro balance general y vemos, ¿no? Que esta partida tiene un monto demasiado alto, ¿no? Sabemos, ahí entendemos que nuestra empresa está expuesta a mucho riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los intereses incrementan? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si
las valorizaciones se retrasan y yo no tengo liquidez con qué pagar estas obligaciones financieras de corto plazo. Simplemente, ¿qué pasaría? La empresa se ahogaría, ¿no? En el tema de los intereses bancarios, ¿no? Entonces, la deuda con bancos, ¿no? A cualquier empresa, para cualquier empresa es una herramienta muy importante. Creo que hoy en día no hay una empresa que pueda crecer solo con capital propio, ¿no? Todas las empresas que han nacido y que han crecido en el tiempo, sí o sí han requerido, ¿no? De préstamos bancarios. Es por ello que yo les digo que es una herramienta muy importante para las empresas, porque siempre te va a dar la posibilidad de crecer, ¿no? A una empresa constructora le va a dar la posibilidad de, por ejemplo, tomar obras grandes, ejecutar obras grandes, ¿no? Pero sí o sí esto va a implicar un alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como gerentes de una empresa constructora, ¿no? Siempre utilizar esta obligación financiera o la deuda siempre con medida, ¿no? O sea, nos tiene que servir o tenemos que prestarnos una cantidad suficiente para crecer, pero no tan grande como para ahogarnos en sus intereses, ¿ok? Entonces, esto es una herramienta muy importante para las empresas. La otra partida que ustedes seguramente van a ver dentro de pasivos son cuentas por pagar comerciales, ¿no? Al igual que en activos, ¿no? Teníamos cuentas por cobrar comerciales, ¿ok? Es lo mismo. ¿Qué es estas? ¿A qué hace referencia esta partida? ¿No? Estamos hablando también de una deuda, ¿no? De obligaciones, ¿no? Que tiene la empresa. ¿Debido a qué? Debido a operaciones normales del negocio. ¿Ok? Como dice acá, ¿no? Representan las obligaciones que contrae la empresa derivadas de la compra de bienes y servicios y de los gastos incurridos en las operaciones normales del negocio. ¿Qué quiere decir ello? En resumen, ¿qué podría decirse? En realidad es lo que yo le debo a mis proveedores, ¿no? A todos mis proveedores que son parte de lo que, o que hacen posible que yo ejecute, ¿no? Mi negocio, o sea, realmente ejecute el giro de negocio. Lo que yo le debo a los proveedores es este monto, ¿no? De cuentas por pagar comerciales, ¿no? Me dice, si es en moneda extranjera, se expresa el tipo de cambio de cierre, ¿no? ¿De cierre de qué? Del balance general, ¿no? A esa fecha, dicha fecha, es que se utiliza a dicho día el tipo de cambio, ¿no? Para trasladar de moneda extranjera a nuestra moneda nacional, ¿no? También me dice, los anticipos pagados a proveedores se muestran en otras cuentas por cobrar. Eso es muy importante. Si yo les pregunto en el examen, los anticipos pagados a proveedores, ¿es una partida de activos o de pasivos? Entonces, ustedes tienen que decir que los anticipos pagados a proveedores va en activo. ¿Por qué? Porque es una cuenta por cobrar. O sea, yo a mi proveedor le pude haber dado un monto. Digamos, me dice, mi proveedor me llama y me dice, ¿sabes qué? Para la próxima semana ha sido, se ha visto, ¿no? En el mercado que va a subir el costo del cemento. Ah, ya, ok. Entonces, como va a subir el costo del cemento, yo desde ahora te doy un anticipo, ¿no? Para que me reserves cierto volumen o cierta cantidad de bolsas de cemento. ¿Ok? Yo ya le he dado un anticipo a mi proveedor. Pero en realidad, si yo ya le di un anticipo a mi proveedor, yo no le debo a mi proveedor. Quien me está debiendo es mi proveedor. Yo más bien tengo que ir a cobrarle a mi proveedor en bolsas de cemento. ¿Ok? Otra vez, se los voy a volver a repetir porque eso va a venir en el examen. Si yo les hablo de anticipos pagados a proveedores y les digo dónde se ubica esta partida, o en activo o en pasivo, ¿no? Les estoy dando este ejemplo para que puedan comprender. ¿Qué significa anticipo pagado a proveedor? Yo le di a mi proveedor de acero, ¿no? Un monto, 100,000 soles para que me reserve tanta cantidad de acero, ¿ok? Entonces, ¿yo le debo a mi proveedor? No le debo. Entonces, si yo no le debo a mi proveedor, porque incluso le he dado un anticipo, yo no estaría hablando de un pasivo, yo estaría hablando de un activo, porque yo le he dado mi dinero, ¿para qué? Para que me dé un insumo, ¿no? Para que me dé acero. Es una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar, ¿qué es? Es un activo. Yo no le debo a mi proveedor, más bien el proveedor es el que me debe a mí, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos también, hay otras cuentas por pagar, ¿no?
Eso es diferente, ¿ok? Ahora, me dice, pueden ser de corto plazo y de largo plazo también, ¿no? Facturas por pagar y letras por pagar, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. Esta partida es muy importante, ¿no? Porque a diferencia de las entidades bancarias, ustedes saben que si el banco a mí me presta, sí o sí me va a prestar con un interés. No es que a mí me va a dar, oye, te doy 200.000 soles y devuélvemelos en 5 años el mismo monto, 200.000. No, ustedes saben que durante esos 5 años, ¿no? Se genera un monto de interés, ¿ok? Pero aquí hay una herramienta muy importante cuando hablamos de cuentas por pagar comerciales. Muchas veces un buen gerente, ¿qué debería hacer? Debería tener buenas relaciones comerciales con sus proveedores, porque a diferencia de una entidad bancaria, muchas veces el proveedor me puede dar a crédito 30, 60 días material, ¿no? Sin pagar interés. Entonces, si yo en realidad tendría buenas relaciones comerciales con mis proveedores, o sea, relaciones que estén bien manejadas, ¿no? Se podría denominar estas como una fuente de financiamiento gratis o barato. ¿Por qué? Porque generalmente mis proveedores me dan líneas de crédito, pero sin intereses. ¿Ok? Entonces, ustedes como gestores de obra, ¿no? Tienen que saber negociar plazos con sus proveedores, ¿no? Y en cada momento le van a ustedes dar una buena salud a la empresa en la que están a cargo, ¿no? De la empresa. Cuando entren la cobranza de sus valorizaciones y puedan cancelar esas deudas con sus proveedores, ¿no? Entonces, esas son las habilidades que ustedes deberían aprender, ¿ok? De generar de manejar estas cuentas por pagar comerciales que son fuentes de financiamiento gratis, a diferencia de las que nosotros podríamos tener con entidades bancarias. También tenemos otra partida que son otras cuentas por pagar, ¿no? Al igual que en activos, ¿no? Otras cuentas por cobrar, ¿ok? ¿Cuál era la diferencia, al igual que en activos, que estas no están relacionadas con el giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos préstamos de accionistas, ¿no? Puede ser que los socios, los accionistas, hayan prestado dinero a la empresa, ¿no? A su propia empresa le hayan prestado dinero. Entonces, como es una deuda, ¿no? Es otra cuenta por pagar. No tiene nada que ver con los proveedores, ¿no? Simplemente es el préstamo que los accionistas le hacen a la empresa. Entonces, por ende, ustedes siempre tienen que preguntarse, cuando yo les hable de alguna partida y les pida que lo diferencien entre activo o pasivo, ustedes tienen que decir, a ver, esta partida significa que la empresa debe, o sea, por ejemplo, préstamos de accionistas, ¿no? Los accionistas le prestan dinero a la empresa. Entonces, la empresa debe, así debe. Entonces, es una partida de pasivo. ¿Ok? Aquí también tenemos dividendos por pagar, ¿no? ¿Qué significa dividendos? Lo hemos hablado en las primeras sesiones. Dividendos significan las utilidades. O sea, habíamos visto que en el estado de resultados vamos a obtener utilidades. Las utilidades se van a dividir en dos. En utilidades retenidas. ¿Qué significa utilidades retenidas? Ah, ya. La empresa dice, ¿sabes qué? De este 100% de utilidades que ha obtenido la empresa durante un año, 50% hay que retenerlo en la empresa para que vuelva a reinvertirse como capital de la empresa, ya sea comprando una maquinaria, comprando un terreno, comprando más insumos, etcétera. Pero esas utilidades la empresa se las queda, las retiene. Por eso se dice utilidades retenidas. ¿Ok? Y para el otro 50%, ¿cómo se llama? Se llama dividendos. ¿Por qué dividendos? Porque yo lo voy a dividir entre los accionistas, entre los dueños de las empresas, entre los dueños de la empresa. ¿Ok? A eso se refiere con el término de dividendos. Para que me deje entender, ¿qué son los dividendos? A ver, habíamos hablado que durante un año mi empresa puede generar utilidades. ¿Ok? ¿Eso dónde lo vemos? En el estado de resultados. Ya, ok. Yo veo que en el estado de resultados mi empresa en un año ha ganado 50.000 soles. Ok, esas son sus utilidades netas. Esos 50.000 soles podría yo repartirlas entre todos los accionistas, pero una buena empresa siempre tiene la política de que esos 50.000 soles, una parte se retenga en la empresa y otra parte se divida a los accionistas. Entonces puede decir, a ver, la mitad, los 25.000 soles, hay que dividirlos a los accionistas.
Esos 50.000, esos 25.000 son dividendos. Y los otros 25.000 hay que retenerlos en la empresa para volver a reinvertirlos. Ya, esos son utilidades retenidas. ¿Ok? Entonces, acá estamos hablando de dividendos, ¿no? Puede que haya habido utilidades y digamos, ya se declaró que hay utilidades que se van a dividir a los accionistas. Entonces, a la fecha del cierre de caja todavía no se ha dividido, o sea, no se ha entregado esas utilidades a los accionistas. Entonces, es una deuda, ¿no? La empresa aún le está debiendo a los accionistas porque esos dividendos ya han sido declarados, esas utilidades ya han sido declaradas que se van a repartir a los accionistas. Pero a la fecha de cierre del balance general todavía no se han pagado. Ya, entonces es una deuda que la empresa todavía tiene con los accionistas, dividendos por pagar. También remuneraciones por pagar. Al cierre de mi balance general, todavía tenía remuneraciones de mis trabajadores que tenía que pagarles. Todavía yo les estoy debiendo. Ya, es un pasivo, ¿no? Otra cuenta por pagar. Participaciones. Ahora, ustedes habrán escuchado que las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, COSAPI o otras empresas grandes como Alicorp, ¿no? Ellos reparten utilidades no solo a sus accionistas, sino también por ciertas condiciones de la empresa, ¿no? Que el Estado mismo obliga, ¿no? Obliga a que la empresa también reparta utilidades para los trabajadores, ¿ok? Ahora, eso se le denomina participaciones, ¿no? Las participaciones se denominan a esas utilidades que obtuvo la empresa durante un año y que van a ser repartidas a los trabajadores, no a los accionistas. A los accionistas se les llama dividendos, a los trabajadores se les llama participaciones, ¿ok? Entonces, eso también, o sea, al cierre del estado financiero, no le he pagado todavía a mis trabajadores sus participaciones. Ya les estoy debiendo. Ya lo registro como otra cuenta por pagar, ¿no? Préstamos de terceros, ¿no? Préstamos que yo he tenido de terceras personas, ¿no? Reclamaciones, etcétera. Entonces, estas son otras cuentas por pagar, ¿no? Que en realidad estas cuentas por pagar no provienen del giro del negocio, ¿no? Cuando provengan del giro, o sea, que sean deudas que provengan del giro del negocio, como el pago que yo debo a mis proveedores, eso sí va a ser cuentas por pagar comerciales. Pero cuando no sea a mis proveedores, eso yo lo voy a registrar como otras cuentas por pagar. Entonces yo en el examen, por ejemplo, les voy a preguntar, en el caso de una, digamos, ferretería, ¿no? Que vende materiales de construcción, se le debe al proveedor 60.000 soles y se le debe a los trabajadores por sus remuneraciones 30.000 soles. Ubique los 60.000, ¿en qué partida va a ir? ¿No? Ustedes ya van a saber que eso va a ir en cuentas por pagar comerciales, ¿no? Porque tiene que ver con el giro del negocio. Y los 30.000 que yo le estoy debiendo a mis trabajadores va a ir en otras cuentas por pagar, ¿no? Que no tiene nada que ver con el giro del negocio, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Ya en una empresa constructora también el tema de las remuneraciones es alta, no siempre se paga la planilla, todos tienen que estar dentro de planilla, todos tienen que recibir sus beneficios sociales. Cuando uno está dentro de planilla, ustedes también cuando salgan a trabajar, siempre tienen que buscar estar dentro de planilla. ¿Qué significa estar dentro de planilla? Que yo legalmente soy trabajador de dicha empresa. Así que legalmente yo puedo exigir mis beneficios sociales. ¿Cuáles son mis beneficios sociales? Por ejemplo, que ustedes reciban su gratificación en julio, que ustedes reciban su gratificación en diciembre, que ustedes reciban su CTS en mayo, que ustedes reciban su CTS en noviembre. ¿Qué es CTS, ingeniera? Ustedes también tienen que saber qué es CTS. CTS significa compensación por tiempo de servicio. A ver, para que ustedes sepan por cultura general, gratificación es un monto en efectivo que la empresa les va a dar en julio. ¿Ok? Que es en realidad, la mayoría de empresas cuando gana bien, ¿no? Se les paga un sueldo más en julio. En diciembre, también la empresa está, el Estado requiere que la empresa les pague otra gratificación en diciembre. Entonces, en el año ustedes van a recibir dos gratificaciones, en julio y en diciembre.
¿Qué más le exige el Estado a la empresa? Cuando tiene un trabajador en planilla, le exige que pague su CTS. ¿Qué significa CTS? Acá está, lo voy a esto aquí. CTS. CTS es compensación por tiempo de servicio. ¿Eso, ingeniera, me darán en efectivo? No, eso no te lo da en efectivo. Eso la empresa te lo va a depositar a una cuenta que la misma empresa crea para ti, ya sea en un banco, ya sea en una caja, etcétera, va a generar una cuenta, o tú también le puedes dar tu cuenta, ¿no? Esto, ¿en qué mes me lo deposita, ingeniera? Me lo deposita 2 veces al año, en mayo y en noviembre. ¿Pero para qué? ¿Por qué la empresa me deposita esto? ¿Qué significa compensación de tiempo de servicio? Compensación de tiempo de servicio significa que tú, cuando una vez que te retires de la empresa, ¿no? ¿Qué busca el Estado? El Estado busca que de un día a otro tú no te quedes sin dinero, ¿no? Esto, en realidad, el CTS, la empresa te lo va a depositar a una cuenta. La finalidad es que tú no toques esa cuenta. Incluso antes de pandemia, las personas no tenían posibilidad de retirar este dinero hasta que fueran separadas de la empresa. Me dejo entender, o sea, una vez que uno ya deja de trabajar en la empresa, en tu liquidación, la empresa te tiene que dar un documento que diga, oye, yo como gerente autorizo que, digamos, a ver, ¿quién? Dino Vicaña, que Frise el Dino Vicaña vaya al banco y pueda retirar su CTS. ¿Ok? Ya en pandemia es que cuando que generan una normativa que dicen, ¿sabes qué? Como las personas se veían necesitadas de dinero, ¿no? La normativa dijo, ¿sabes qué? Cualquier persona, por más de que siga trabajando en la empresa, tiene la capacidad de ir y retirar su CTS. Cosa que en pandemia se puede entender, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, los trabajadores siguen haciendo lo mismo, ¿no? O sea, la finalidad de este dinero que la empresa te da es que tengas como una bolsa de dinero, ¿no? Eh, como un monto que vas ahorrando sin que tú lo vayas tocando, ¿no? Para que en el momento de que tú dejas de ser trabajador de la empresa, no tengas un respaldo y no te quedes de un día a otro sin liquidez. ¿Ok? Entonces, la idea es que cuando ustedes salgan, siempre busquen entrar en planilla, así sea con el mínimo sueldo, pero entren en planilla para que sean un trabajador legal que pueda tener beneficios sociales, como este de aquí, ¿no? Como el CTS. Otro también reconoce, aparte del CTS, aparte de la gratificación, también cuando tú eres trabajador y tienes tus beneficios sociales, también reconoce el tema de tus vacaciones, ¿no? En algunas empresas pequeñas puede ser 15 días y en otras empresas más grandes puede llegar hasta ser un mes, ¿ok? Puede que tú no te hayas tomado tu mes de vacaciones durante un año que has trabajado, pero cuando te liquidan, o sea, cuando culmina tu contrato de trabajo y te liquidan, esas vacaciones también son pagadas. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo esto porque siempre es bueno saber, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios sociales que uno como trabajador debe exigir? Ustedes como ingenieros civiles van a salir, ¿no? Y no solo eso, sino no solo estos pagos extra que van a tener, sino también el tema de que ustedes puedan ser incorporados a e-salud. ¿Ok? Las empresas también pagan su seguro. Entonces, cualquier cosa a la que ustedes estén expuestos en cualquier obra, ¿no? Van a tener la capacidad de ir y atenderse. Entonces, es bueno que ustedes sepan cuáles son los beneficios sociales de un trabajador que se encuentra en planilla. ¿Okay? Esto en obra es muy importante, ¿no? En construcción, en realidad, es una partida que tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque en obra nosotros trabajamos con cuadrillas grandes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? De todas las cuadrillas no solo son remuneraciones mensuales, ¿no? También son sus beneficios sociales, como el CTS, la gratificación, el salud, la AFP y también el tema de las vacaciones, ¿ok? Y también tenemos anticipos recibidos de clientes, ¿no? O sea, cuando
el cliente no le adelanta cierto dinero, ¿no?, a la empresa constructora para arrancar la obra, ¿no? Eso todavía no es un ingreso, no es una deuda, ¿no? Acá también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Anticipos recibidos de clientes, ¿es activo o pasivo? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A veces en obra, para poder hacer la compra de materiales, ¿no? En una obra pública, ¿no? Nosotros recibimos anticipos para la compra de materiales. Ok, ya, hemos recibido. Entonces, ¿eso qué significaría? ¿Que es un activo o un pasivo? A ver, yo analizo. El Estado me ha dado 30.000 soles para comprar materiales. Entonces, yo lo tendría que colocar como un pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda, ¿no? Yo le estoy debiendo a mi cliente, ¿no? Por ese adelanto que me ha dado, ¿ok? Entonces, por eso es que figura como pasivo, ¿ok? Yo le estoy debiendo materiales. ¿Por qué? Porque me ha dado un dinero, pero que yo le estoy debiendo, ¿no? Darle materiales, ¿ok? Por eso se le denomina pasivo. Bueno, ahora tenemos las provisiones diversas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en provisiones diversas? O sea, son obligaciones, deudas que yo tengo, pero que todavía no sé exactamente cuánto es la deuda. ¿En qué momento sucede ello, no? Por ejemplo, cuando nosotros entregamos una obra, ¿ok? Entregamos una obra y siempre cuando nosotros entregamos una obra tenemos un plazo de garantía, ¿no? Entonces, si dentro de ese plazo en el que ofrecemos la garantía hay alguna falla, hay algo que tengamos que reparar, eso va a ser a nuestro costo. Es por ello que nosotros damos garantía. ¿Por qué? Porque no le va a costar al cliente. Nosotros vamos a asumir ese costo. Entonces, ese desembolso que se va a dar en el futuro, ¿no? Porque acá habla de eh, operaciones de venta a futuro, ¿no? Ese desembolso que se va a dar a futuro, ¿no? Se provisiona. ¿Qué significa que se provisiona? Y que nosotros más o menos estimamos cuánto va a ser, ¿no? Y lo vamos a colocar en nuestro estado de situación financiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque honestamente sabemos, ¿no? De que va a haber ese monto que sí o sí vamos a tener que pagar, ¿no? Porque nosotros estamos dando una garantía, ¿no? Entonces, qué es lo que se busca con estas provisiones diversas, ¿no? Que el balance, ¿no? No tape, no esconda algunos riesgos que en realidad la empresa constructora sí o sí va a tener que afrontar, ¿ok? A eso se le llama provisiones diversas. Bueno, y ahora entramos al tema de patrimonio, ¿no? El tercer gran bloque, ¿no? De un estado de situación financiera o de un balance general, ¿ok? ¿Qué es el patrimonio? ¿No? El patrimonio en realidad, ya hemos visto, el activo es lo que la empresa tiene, el pasivo es lo que la empresa debe. Entonces, el patrimonio sería lo que realmente le pertenece a los dueños de la empresa, ¿no? Que es activo menos pasivo, ¿ok? Aquí vemos el tercer gran bloque, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta parte de aquí del patrimonio, ¿no? Es la parte en realidad que le pertenece a los dueños, ¿no? Es lo que le quedaría si restamos activos menos pasivos, ¿ok? O sea, restamos todo lo que la empresa tiene menos lo que debe. Eso le pertenecería a los socios, a los accionistas, ¿ok? Entonces, me dice, ¿qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio representa el monto que los propietarios han invertido en la empresa con el objeto de obtener rentabilidad o renta, como dice aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es lo que le corresponde a los dueños. ¿Ok? Entonces, el patrimonio se divide en dos ítems importantes, que es el capital contribuido y el capital ganado. ¿Ok? ¿Qué es el capital contribuido? Lo que habíamos conversado, ¿no? Por ejemplo, con Pavel, que íbamos a abrir nuestra pollería, ¿no? Y que cada uno iba a aportar 4.000 para abrir nuestra pollería, ¿no? Ese es el capital contribuido, ¿no? Es lo que nosotros como socios aportamos en un inicio, ¿no? O sea, el dinero que nosotros hemos puesto, ¿no? Para formar la empresa, ¿no? Para hacer crecer la empresa, ese es el capital contribuido. ¿Ok? En un inicio, los socios, ¿cuánto han puesto de su bolsillo para que el negocio exista? Y el otro ítem grande es el capital ganado.
¿Qué significa capital ganado? Durante los años, Pavel y yo hemos ido vendiendo pollos y pollos durante todos los años, ¿ok? Mi empresa ha generado utilidades. Esas utilidades, ¿ok? Se han sumado a este capital. ¿Cómo? Porque esas utilidades, cierta parte de las utilidades se han retenido en la empresa y han ido sumándole capital a la empresa. Ese se le llama capital ganado. ¿Por qué capital ganado? Porque es lo que la empresa ganó con su operación, es lo que la empresa generó con sus operaciones. ¿Ok? O sea, son esas utilidades que ganó la empresa, pero que no se repartieron, sino más bien que se retuvieron en la empresa para volver a reinvertirlas. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, hay dos formas de que el patrimonio crezca. Uno, con el dinero que los socios, que los dueños puedan ponerle a la empresa. No solamente en el año 1, ¿no? Por ejemplo, si a mí y a Pavel nos ha ido muy bien, en el año 5 podemos agarrar de nuestro bolsillo y aumentar más capital. Entonces, eso sería capital contribuido, ¿no? O puede que la empresa o el patrimonio crezca, ¿no? Con las utilidades que gana año tras año, ¿no? Y que se retengan en la empresa. ¿Ok? Esas son las dos formas para que mi patrimonio crezca. ¿Ok? Acá me dicen rojo, se ordenan de acuerdo con el grado de permanencia en la empresa. ¿Ok? Así como teníamos los activos, de acuerdo, se ordenan de acuerdo a la liquidez, los pasivos se ordenan de acuerdo a la exigibilidad. Ahora, el patrimonio se ordena de acuerdo al grado de permanencia. No, primero va lo más permanente, ¿ok? Por ejemplo, el capital social, ¿no? Que no se mueve. Y abajo va lo que tiene menos permanencia, ¿no? Por ejemplo, las utilidades del año que se ha hecho, del año que ha trabajado la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas utilidades van abajo, porque esas son más movibles a ser repartidas, ¿no? O sea, no son tan permanentes dentro de una empresa, ¿no? A cualquier decisión de la reunión de accionistas, ¿no? Esas utilidades pueden repartirse y dejar de estar dentro del patrimonio. Entonces, es por ello que primero iría, ¿no? El capital social y en la última partida, ¿no? Serían las utilidades de la empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ordenan de acuerdo al grado de permanencia, ¿ok? Entonces, aquí vemos primero el capital contribuido. Me dice, esta es la parte que corresponde a lo que los socios han aportado a la empresa y las donaciones que pudieran haber recibido. ¿Ok? Entonces lo divide en capital social, en prima en venta de acciones y en donaciones. ¿No? ¿Qué habíamos visto de capital contribuido? Que a diferencia de capital ganado, ¿no? Es dinero que ha entrado desde afuera, ¿no? Desde el bolsillo de los dueños es lo que ha entrado como capital contribuido, ¿no? Es lo que, es como si nosotros, por ejemplo, Pavel y yo, ¿no? Es el combustible inicial que le hemos dado a nuestra empresa para que arranque, ¿ok? Y años posteriores puede que los accionistas aumenten más capital, ¿no? Lo inyecten más capital a la empresa desde su bolsillo, ¿no? Es el dinero que entra desde afuera. Ok, entonces, por ejemplo, cuando ustedes puedan iniciar una constructora, ¿no? Y se unan con dos, tres socios, ¿no? Por ejemplo, Alison en su constructora puede poner efectivo. Se va a asociar con Sami Guaranja. Sami Guaranja, en vez de efectivo, puede colocar, digamos, maquinarias, ¿no? Y ahí Paul Guamán, que podría aportar, podría aportar con ciertos terrenos, ¿no? Entonces, cada uno va a dar cierto aporte, ¿no? A su constructora, ¿no? Y a eso se le va a denominar como capital contribuido, ¿no? En realidad, los tres, ¿no? Alison, Sammy y Paul, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a tener que arriesgar, ¿no? De su propio patrimonio, ¿no? ¿Para qué? Para que la empresa exista, para que el negocio exista, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con deuda, ¿no? El capital no es deuda, la empresa no le debe a los accionistas, porque los accionistas, ¿qué hacen? Ponen su dinero, ponen su capital propio en riesgo. Ellos deciden poner dicho capital en esta empresa que puede o no pueda ganar dinero, ¿ok? No es un préstamo, no es que la empresa le deba a los accionistas,
¿no? Simplemente los socios han decidido por decisión propia, ¿no? Colocar su dinero en dicha situación de riesgo, ¿no? Si la empresa quebrara, ¿se le pagaría primero a los accionistas? No, ¿no? Si una empresa llegara a quebrar, primero sí o sí se le tiene que pagar a los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? A quienes yo les debo dentro de mi componente de pasivos, ¿no? Bancos, proveedores, etcétera. Y ya los accionistas se reparten lo último, lo que queda, ¿no? Incluso en muchas empresas se ha visto que cuando se dan a la quiebra, finalmente no llega a un capital para poder ser distribuidos a los accionistas. Finalmente todo se va en los acreedores, ¿no? Entonces hay que entender bien esa diferencia, ¿ok? Ahora, ¿qué entendemos por capital social? Estamos viendo que capital contribuido no está conformado por capital social, prima en venta de acciones y donaciones, ¿ok? Capital social, ¿no? Me dice, el capital social representa en forma directa lo que los socios han aportado a la empresa y se identifica por títulos de propiedad conocido como acciones. Es por ello que esta es la primera partida dentro de patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene un mayor grado de permanencia, ¿no? Los accionistas han puesto cierto monto de dinero o también terrenos, maquinarias para que la empresa exista, para que el negocio exista, ¿no? Y digamos, 3, 4, 5 accionistas, ¿no? ¿Y en qué se ha dividido ese capital total? Se ha dividido, ¿no? En títulos de propiedad que se conocen como acciones. ¿Ok? Entonces, es el dinero de los accionistas que han puesto para formar la empresa. ¿Ok? ¿Y qué significa que se lo repartan en acciones? ¿No? Ustedes habrán escuchado en el mundo empresarial, ¿no? Acciones, acciones, incluso una MIPE, una PYME, siempre también va a hablar de acciones, ¿no? ¿Qué significa? Una acción es un título en el que dice cuánto de la empresa te pertenece, ¿no? Tú, por ejemplo, eres accionista. Entonces, ¿qué significa acciones? ¿No? Tú vas a tener un título que te va a decir, oye, de la empresa, el 30% te pertenece. ¿No? Por ejemplo, si hubiera una empresa que tendría 100 acciones y tú tienes 30, entonces significa que tú eres dueño del 30%. O sea, tú eres dueño del 30% de las utilidades que obtenga esa empresa, ¿no? Tú eres también, representas el 30% de los votos que pudiera tomarse como directorio de una empresa. ¿Ok? A eso hace referencia a las acciones, ¿no? Es el título que te dice, oye, ¿cuánto de la empresa realmente te pertenece a ti? ¿Ok? Lo segundo es prima en venta de acciones, ¿no? Que es el segundo componente del capital contribuido, ¿ok? Prima en venta de acciones. Dice, esta partida surge cuando se colocan acciones y los compradores las pagan por arriba de su valor nominal, ¿no? El exceso pagado sobre el valor nominal es lo que corresponde a este renglón y el valor nominal es el que se presenta en el capital social. ¿Qué quiere decir ello? Ustedes saben que hay empresas grandes, ¿no? Que venden sus acciones también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el libro contable, ¿no? Tus acciones tienen cierto valor, ¿ok? Pero si a tu empresa le va muy bien, ¿no? Si tiene buen estatus, ¿no? Buen posicionamiento en el mercado, ¿no? Muchos compran las acciones a un valor por encima del valor nominal. O sea, en mi libro contable, ¿no? Puede que cada acción de mi empresa valga un sol, pero en el mercado, de acuerdo a la reputación de mi empresa, las acciones se están vendiendo a un sol 50, digamos. ¿Ok? Entonces, esos 50 céntimos que están por encima del valor nominal, o sea, ese valor de mercado que está 50 céntimos por encima de este valor nominal, ¿no? Se le llama prima en venta de acciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Eso se da cuando hay una empresa realmente exitosa, ¿no? Y en el mercado tiene un valor mucho mayor que en su valor nominal de sus acciones, ¿no? Cuando la empresa tiene prestigio, por ejemplo, tiene maquinarias, tiene utilidades acumuladas, cuando tiene muchas obras en ejecución, ¿no? Cualquier accionista no viene, o cualquier persona no viene y compra a un sol nada más al valor nominal, no. Como la empresa ya tiene ese grado de prestigio, ¿no? Entrar o ser accionista de esa empresa cuesta más, tiene más valor que el valor nominal.
¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera comprar acciones digamos, en Alicorp, ¿ok? Que es una empresa que ustedes saben que es grande, ¿no? Que tiene muchas utilidades acumuladas, etcétera, ¿no? A mí no me va a costar su acción, ¿no? De lo que fue registrada en un inicio, ¿no? Porque durante todos estos años de trayectoria, ¿no? Su valor en el mercado ha incrementado muchísimo más. Entonces, cuando yo compré esa acción, obviamente yo la voy a comprar a un precio mayor, ¿no? Del valor nominal que está en sus libros contables. Esa diferencia va a ser parte de esta partida que se llama prima en venta de acciones. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? En su estado de situación financiera o en su balance general, un monto de prima en venta de acciones, ¿no? Ustedes van a entender, ¿no? Que es una empresa que realmente es una empresa sólida, ¿no? Con un buen nombre, que en el mercado sus acciones cuestan mucho más, ¿no? Que el valor nominal de su libro contable, ¿ok? Y la otra partida, donaciones, ¿no? Las donaciones también a veces hay empresas, ¿no? Que reciben bienes de regalo, ¿no? Y que sí o sí se tienen que registrar, no porque sean de regalo, ¿no? No es que no se registran, ¿no? Sí o sí se tienen que registrar, ¿no? En dos partidas, ¿no? ¿En qué partidas? Primero va a entrar en el patrimonio, ¿no? Va a entrar como capital contribuido, ¿ok? Y también va a entrar en el activo, ¿no? ¿Por qué? Porque pude haber recibido una maquinaria, pude haber recibido efectivo, ¿no? Entonces va a tener que entrar también como activo, ¿no? Entonces ahí ustedes, por ejemplo, ven que si entra en activo y entra en patrimonio, ¿no? Si, sigue dándose o sigue cumpliéndose esa ecuación contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me regalan una maquinaria siendo una empresa constructora, yo lo voy a tener que registrar como un activo. Y también mi patrimonio va a crecer, ¿no? En capital contribuido. Ok, entonces se va a anotar en ambos estados, ¿no? En ambos columnas, tanto en activos como en patrimonio. Entonces va a cuadrar igual mi ecuación contable, ¿ok? Ahora, el otro ítem que teníamos, ¿no? Habíamos dicho, ¿sabes qué? El patrimonio crece tanto por capital contribuido, que es dinero de afuera, ¿no? Donaciones o compra de acciones, ¿no? O porque los accionistas sacan de su bolsillo lo colocan dentro de la empresa, ¿no? Eso es capital contribuido. Por ese lado, mi patrimonio puede crecer, pero también puede crecer por capital ganado. O sea que la empresa con su giro de negocio ha ido ganando año tras año utilidades. ¿Ok? Entonces, esas utilidades ya no provienen del bolsillo de afuera. Eso proviene realmente del esfuerzo de la empresa, de su giro de negocio. ¿Ok? O sea, eso, como aquí dice, no corresponde a las utilidades que la empresa ha generado y que provienen de las operaciones de la empresa. O sea, es dinero que se ha obtenido porque la empresa ha estado trabajando por sí misma, no porque haya entrado dinero de afuera. Cuando yo hablo de dinero de afuera, hablo de capital contribuido, pero cuando hablo de capital ganado es lo que la misma empresa ha generado. Y acá tengo dos tipos, ¿no? Utilidades retenidas y utilidades del ejercicio. Utilidades retenidas, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Son las ganancias que tiene la empresa durante un año y que yo decido cierto porcentaje retenerlas en la empresa, ¿no? Dejarlas dentro de la empresa para que se vuelvan a reinvertir, ¿ok? Entonces ese es el capital ganado. Ahora, habíamos visto, ¿no? Que los activos se pueden sustentar tanto con deuda como también con patrimonio, ¿ok? Entonces, siempre es bueno que cuando nosotros veamos la estructura de capital, ¿no? Ver que el patrimonio refleja un mayor porcentaje que los pasivos, ¿no? Porque nosotros, si queremos hacer crecer la empresa solo con dinero prestado, no siempre vamos a estar expuestos a mayores riesgos, ¿no? En cambio, el trabajar con patrimonio contribuido o ganado, ¿no? Siempre va a ser la mejor vía, ¿no? Es mejor crecer con nuestros recursos, con recursos propios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no me va a generar deuda, eso no me va a generar intereses, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando ustedes inicien una propia constructora desde un inicio, ¿no? Y puede que el año 1, el año 2, el año 3 les vaya muy bien y tengan ganancias en su estado de resultados, ¿no?
¿Qué es lo más saludable? Lo más saludable es que ustedes retengan la mayor parte de estas utilidades en su empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan reinvertirlas en comprar maquinarias o en postular a la ejecución de obras mucho más grandes, ¿no? En vez de repartírselo, ¿no? Muchas obras pequeñas, al ver altas ganancias en un año, ¿qué es lo que hacen? Dividir, ¿no? Dividir entre los dueños. En realidad no, ¿no? Cuando una empresa es nueva, recién está creciendo, lo más saludable es que se vuelva a reinvertir esas utilidades, ¿no? Y así se pueda aumentar el patrimonio de la empresa. Cuando una empresa tiene buen patrimonio, ¿no? Tiene un alto monto dentro de patrimonio, ¿no? ¿Qué quiere decirte eso? Que la empresa en realidad es mucho más sólida, ¿no? Y es menos dependiente de terceros o de entidades bancarias. ¿Okay? Entonces, ustedes, por ejemplo, ahora que van a analizar la empresa que ustedes están desarrollando, ¿no? Es bueno que ustedes vean, a ver, de pasivo cuánto es el monto y de patrimonio cuánto es el monto, ¿no? ¿Cuál es más? ¿No? Y por qué, o sea, realmente la empresa tiene una buena salud financiera o no, ¿ok? Y aquí tenemos finalmente las utilidades retenidas, ¿no? Me dice, son las que ha generado la empresa a través del tiempo y que no se les ha entregado a los accionistas, ¿no? O sea, son utilidades que se han obtenido, pero que se han quedado dentro de la empresa. Me dice, corresponden a las obtenidas por las operaciones ordinarias y no ordinarias de la empresa y que se calculan y reflejan en el estado de resultados. Cada vez que, si yo les pregunto en el examen, ¿dónde yo puedo ver las utilidades de la empresa? Eso es básico, en el estado de resultados. No me vayan a poner estado de situación financiera. Si yo quiero ver netamente las utilidades que ha producido mi empresa durante un año, es en el estado de resultados. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Las utilidades del ejercicio se acumulan en este rubro hasta que los accionistas decidan repartir sus dividendos. No puede que el 100% sean utilidades retenidas. Eso va a ser política de los accionistas, ¿no? O puede que un 10%, un 20% lo dividan. Se le va a llamar dividendos, ¿no? Y cuarto dice, cuando una empresa tiene pérdidas en un ejercicio, estas se deben registrar también aquí, pero restando las utilidades. Ahora, ese es otro tema, ¿no? En estado de resultados, no crean que todas las empresas cierran en positivo en el año, ¿no? Hay empresas que en su estado de resultados cierran en negativo, o sea, en vez de haber ganado, pierden. Es por ello que el estado de resultados, su otro nombre es estado de ganancias y pérdidas. Así como el estado de situación financiera también se llama balance general, el estado de resultados también se puede llamar como estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque no necesariamente la empresa cierra el año con ganancias. Puede que también cierre en negativo con pérdidas. ¿Y qué pasa, ingeniera, cuando cierra en pérdidas, en negativo? Ah, ya, tu patrimonio, ¿no? Se disminuye. Tu patrimonio disminuye este monto, ¿ok? Entonces, no es que cuando pierda no se registra, no, se tiene que registrar restándole a las utilidades retenidas que ya se tenían de años anteriores, ¿ok? Entonces, con esto cerramos el estado de situación financiera, ¿ok? En resumen, hemos hablado que el estado de situación financiera o también llamado balance general, ¿no? ¿Por qué es un balance? Porque vemos que se cumple una ecuación contable. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Activos hace referencia a lo que la empresa tiene. Ordenado, ¿por qué orden? De acuerdo al orden de liquidez. ¿Ok? Desde el efectivo, ¿no? Que es dinero en efectivo, ¿no? Hasta la partida de activos fijos como maquinarias, terrenos, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos el otro gran bloque que son pasivos. ¿Qué significa pasivos? Lo que la empresa debe. ¿Ok? ¿En qué orden se ordenan esas partidas de pasivo? De acuerdo al grado de exigibilidad, ¿no? Por ejemplo, a corto plazo, ¿no? Lo que yo le debo al proveedor, cuentas por cobrar comerciales. A largo plazo, ¿no? Lo que yo le puedo deber, por ejemplo, al banco, tal vez tengo deudas a más de 12 meses, ¿ok? Un activo no, un pasivo no corriente, ¿ok? Se va a ordenar de acuerdo al grado de exigibilidad. Y el tercer y último gran bloque de un estado de situación financiera o de un balance general es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Lo que de verdad le pertenece a los dueños, ¿no? ¿De qué está conformado?
puede ser de lo que ellos han aportado de sus bolsillos, ¿no? De su capital propio. Y también el patrimonio está constituido por lo que la empresa misma generó o ganó con su giro de negocio. ¿Ok? Esos son los tres grandes bloques que conforman el estado de situación financiera o un balance general, ¿no? Hemos visto también en esta clase, ¿no? Bueno, en la sesión anterior, ¿no? Cómo vamos a estimar algunas cuentas incobrables, ¿no? Hay que estimar, o sea, nosotros en estado de situación financiera siempre vamos a tener que sincerar realmente nuestros números, ¿no? No es que nosotros tapamos las cosas, ¿no? Sí o sí tenemos que sincerar, hacer lo más realista posible, ¿no? Estos estados financieros, ¿no? Es por ello que habíamos hablado de cuentas incobrables, ¿no? Yo tengo cuentas por cobrar, que es un activo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Sé que hay muchos clientes que finalmente me van a cerrar la cuenta. Entonces yo también tengo que estimar qué de ese monto que es de cuentas por cobrar van a ser realmente cuentas incobrables. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Cuáles son los métodos, ¿no? Cuáles son las técnicas que yo podría aplicar, ¿no? Para determinar o estimar estas cuentas incobrables, ¿no? También que hemos visto cómo se valora un inventario, ¿no? Lo podemos registrar de forma periódica o de forma perpetua, pero también hemos visto cómo lo vamos a valorar, o sea, qué valor le vamos a dar a nuestro inventario, ¿no? También hemos visto formas de valorar nuestro inventario, ¿no? Por método PEPS, WEPS, ¿no? Por costo promedio ponderado, etcétera. Y también hemos visto el tema de cómo se deprecia las maquinarias, ¿no? Ustedes saben que muchas empresas, incluso de las mismas que ustedes han visto, ¿no? Tienen maquinarias, tienen plantas, etcétera, ¿no? Pero todo con el tiempo se deprecia, ¿no? Nosotros no podemos registrar en el libro contable año tras año, por ejemplo, si me compro una camioneta, ¿no? Hilux, parte de la empresa, ahorita la Hilux está a $45,000. Yo no puedo registrar año tras año un valor contable de $45,000 porque no es que año tras año tenga el mismo valor, yo tenga el activo con el mismo valor. No, eso se va a ir depreciando. Entonces, ¿cómo se calcula esa depreciación? También le hemos visto. ¿Ok? Entonces, este estado de situación financiera o balance general es muy importante. No, ustedes, yo sé que ustedes van a ser ingenieros civiles, ¿no? En, en unos meses, ¿ok? Pero siempre es bueno, siempre es saludable, ¿no? De que ustedes, ante cualquier empresa en la que trabajen, siempre ustedes van a tener que ver o leer o saber leer un balance, ¿no? Tienen que entender los términos de depreciación, tienen que entender el término de inventario, ¿no? Eso a ustedes ahorita les puede parecer muy ajeno a la carrera de leer planos o de dosificar concreto, etcétera, ¿no? Pero en el momento en que ustedes estén frente a una obra, ¿no? Y tengan la intención de formar su propia constructora o pidan una línea de crédito, etcétera, ¿no? Siempre el balance, ¿no? Siempre el balance va a ser su carta de presentación ante cualquier entidad financiera o ante cualquier socio con el que ustedes quieran trabajar conjuntamente o consorciarse siempre, su carta de presentación va a ser su balance. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que saber, yo no les digo ustedes van a preparar el balance, obviamente que no, pero van a tener que saber interpretar cada línea, cada partida, van a tener que saber a qué hace referencia, ¿no? ¿Qué realmente es suyo? ¿Qué realmente es un activo? ¿Qué realmente es un pasivo? ¿Qué realmente significa que su patrimonio esté bien o no esté bien? ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente a ustedes les va a poder diferenciar de cualquier ingeniero común. ¿Ok? Entonces, el balance general es como la carta de presentación de la empresa en la que ustedes vayan a trabajar o de la empresa que ustedes vayan a tener en un futuro, ¿no? Es como que puedan leer, ¿no? Cuál es el estado de salud de su empresa, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? A ver, Aldair Prado, ¿sigue ahí? Por ahora todo claro, ingeniero. Ok, Elian Patricia, No tengo consulta, ingeniero. ya, ok, a ver, si sigue presente Anderson Rodríguez, Presente, ingeniero. No tengo consultas también. todo claro, Sí, ya. ingeniero. Ok, ahora vamos a ver
El siguiente tema. Ya, a ver. Ahí, Alicia, ¿me puedes confirmar si se visualiza? Alison ya no está. A ver, Hans. Sí se visualiza, ingeniero. Ya, ok, gracias, Hans. A ver. Vamos a ver ahora el estado de resultados del que hemos estado hablando. A ver, si me han escuchado. Luis Franklin, ¿cuál es el otro nombre de estado de resultados? ¿O alguno que quiera participar? Yo mismo. A ver, Anderson. Estado de ganancias y pérdidas. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez Cárdenas. Rodríguez Cárdenas. Ya, muy bien. Como dice su compañero, el otro nombre de, eh, de estado de resultados es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí nosotros realmente vamos a ver, ¿no? Si mi empresa durante un año ha ganado o ha perdido. ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia con un estado de situación financiera? En el estado de situación financiera es una fotografía, ¿no? Al 31 de diciembre de determinado año, ¿cómo está mi empresa? ¿Cuánto de activo, cuánto de pasivo? A dicha fecha. En cambio, los otros tres estados financieros son estados de flujo, ¿no? Me dice, me muestra, ¿no? Esto ha aumentado, esto ha disminuido, o sea, es un estado de flujo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver el estado de resultados. Este estado de resultados, al igual que el balance general, es muy importante. Yo le daría importancia a 4 estados financieros para poder leer 4 estados financieros. Yo le daría mayor importancia al balance general y al estado de resultados. ¿Ok? Flujo de efectivo también es importante para ir viendo, ¿no? En qué se ha ido o en qué ha disminuido tu caja, ¿no? Y el estado de patrimonio también eso es de información muy importante para los accionistas también, ¿no? Para saber en qué ha aumentado, en qué ha disminuido el patrimonio de los accionistas. Entonces hay que entender que estos tres últimos estados, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, son estados de flujo, no como el estado de situación financiera, ¿no? Que es una fotografía, ¿ok? Aquí vemos la estructura, ¿no? Al igual que en el o en el balance general manteníamos una estructura, en este estado de resultados también manejamos una estructura, ¿ok? Sé que ustedes ven varias partidas, ¿no? Pero no es para asustarse. En realidad, si nos damos cuenta, esto es en realidad una resta continua hasta llegar a la utilidad neta de la empresa, ¿ok? Siempre se empieza por lo más grande, que son ventas netas, ¿ok? ¿Qué son las ventas netas? ¿No? Es todo el dinero, a ver, voy a poner el puntero, aquí está, ventas netas. ¿Qué son las ventas netas? Es todo el dinero que la empresa ha generado durante un año, ¿ok? Todo el dinero que ha generado la empresa. A eso le vamos a restar el costo de venta, ¿no? ¿Qué significa esto? Es todo lo que nos ha costado producir o comprar aquello que nos ha generado las ventas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos en veces de la pollería, ¿no? Yo he vendido 100 pollos, ¿ok? A un precio, digamos, cada pollo de 50 soles, ya. Ahí están mis ventas, ¿no? Todo lo que mi empresa ha generado con la venta de pollos. El costo que sería, oye, si yo he vendido 100 pollos, pero cada pollo yo lo he comprado a 30 soles, ese es mi costo de venta, ¿ok? Lo que me ha costado, ¿no? Producir esos 100 pollos que yo he vendido, ¿ok? Estos dos se restan y yo tengo mi primera utilidad, que es mi utilidad bruta, ¿ok? La utilidad bruta. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que en la pollería yo he tenido mozos, he tenido una persona en caja, he tenido
he tenido cocineros, ¿no? He tenido otros gastos que no necesariamente tienen que ver con lo que yo he vendido, ¿no? Acá es ventas y costo de ventas, ¿ok? He tenido otros gastos, ¿ok? Acá tengo gastos de ventas y he tenido gastos de administración, ¿ok? ¿Qué pasa a esta utilidad bruta? Bueno, yo le resto, obviamente, porque son gastos, ¿no? Gastos, le resto y finalmente llego a una utilidad operativa, ¿ok? La utilidad operativa, ¿qué información me da? ¿Por qué yo tengo que saber la utilidad operativa? Este monto nos dice cuánto ha producido la empresa solo por su operación. O sea, acá, hasta aquí, ¿qué he visto? Yo he visto, oye, mi pollería ha vendido tantos pollos, me ha costado, esos pollos que yo he vendido me ha costado tanto. De ahí al pagar a los mozos, pagar cajero, pagar publicidad, etcétera, todo restándole, he obtenido esta utilidad operativa. O sea, solo por el giro de mi negocio, ¿cuánto de dinero me ha producido mi empresa? ¿Ok? Utilidad operativa. Ya de ahí van otros montos que son ajenos al giro de mi empresa. Por ejemplo, ¿no? Mi empresa puede que haya tenido un capital de 50,000 soles en el banco, paralizados porque no sabía en qué invertirlos y se ha generado intereses por esos 50,000 que estaban en el banco. Allá son ingresos financieros. Pero eso no tiene nada que ver con la venta de pollos, pues. Esto no tiene nada que ver con mi giro de negocio. Por eso está aparte o está debajo de la utilidad operativa. Utilidad operativa es todo lo que, hasta aquí, yo sé cómo ha operado mi empresa. Todo lo que ha requerido, todo lo que ha producido solo con su giro de negocio. Aquí ya son otros ingresos, egresos, ya porque mi empresa ha decidido, no sé, por como les estoy dando el ejemplo, ¿no? Ha decidido guardar 50,000 soles en banco, le ha generado 1,000 solcitos de intereses. Ah, ya, es bien. Pero eso no tiene nada que ver con cómo se ha desenvuelto mi empresa. Pues. O sea, yo realmente, ¿por qué yo lo separo? Porque si yo realmente quiero evaluar cómo le ha ido a la venta de pollos de mi pollería, yo no me voy a fijar, yo no lo voy a combinar con los ingresos que me ha producido los intereses de mi dinero en un banco, ¿no? Eso es muy aparte. Es por ello que también cuando nosotros hacemos hacemos nuestra partida de precios unitarios, de costos unitarios en una obra, ¿no? Nosotros diferenciamos partida por partida, ¿no? ¿Por qué? Para que nosotros sepamos, ¿no? En qué hemos gastado, cuál nos ha costado más, ¿no? Sepamos diferenciar y analizar. Ustedes saben que, como ya hemos visto en clases anteriores, la información es clave, ¿no? Yo no puedo combinar todo esto con ingresos financieros, ¿ok? Si yo realmente quiero ver cómo le ha ido a mi pollería, ¿no? Yo no puedo combinar esa utilidad operativa, ¿no? Aquí dentro yo no puedo colocar ingresos financieros. Eso es un ingreso aparte, ¿no? O gastos financieros también. Gastos financieros aquí hace referencia a intereses también por deudas que yo haya tenido con entidades bancarias, ¿ok? Y finalmente, restando, sumando esto de la utilidad operativa, yo voy a tener resultados antes de participaciones y del impuesto a la renta. Entonces, esto es otro ítem también, pues muy ajeno a mi giro de negocio. ¿Por qué? Si mi empresa es grande, yo le tengo que dar cierto monto o dividir a los trabajadores, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado más como utilidades, ¿no? Cuando el trabajador dice, oye, me van a dar utilidades o de esta empresa voy a recibir utilidades, ¿no? En realidad son participaciones, ¿no? No todas las empresas están obligadas a repartir sus utilidades a los trabajadores. Solo empresas grandes están sujetas a esta repartición. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, yo le tengo que descontar participaciones. También, ¿qué le tengo que restar? Le tengo que restar impuesto a la renta, ¿no? El famoso impuesto a la renta que toda empresa hace al Estado, ¿no? Y finalmente, restando estos dos, yo tengo o llego a la utilidad neta, ¿no? Del ejercicio de la empresa durante un año. O sea, esto realmente es lo que queda para los dueños de la empresa. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? Siempre en un estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados van a ver esto, ¿no? Por los años terminados el 31 de diciembre del año X y año X-1, ¿no? ¿Por qué? Porque es un periodo completo, ¿no? Es todo lo que ha pasado durante todo un año.
No, no es una foto de un solo día como un balance general, no. Esto en realidad es todo lo que ha pasado durante todo un año. Esta es la estructura, ¿no? Lo importante que tienen que saber aquí, por favor, es ventas menos costos me da utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos de venta menos gastos de administración me da utilidad operativa. Utilidad operativa más ingresos menos gastos financieros me da resultados antes de participaciones y del impuesto a la renta. Esto, menos participaciones de los trabajadores, menos impuesto a la renta, me da finalmente la utilidad neta de la empresa durante un año. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que yo tengo que saber de este estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas? Ventas menos costos, utilidad bruta. Ahí tengo la primera utilidad. A la utilidad bruta le quito gastos de ventas y le quito gastos de administración, me da utilidad operativa. A la utilidad operativa le sumo ingresos financieros, le resto gastos financieros, me da resultados antes de participaciones y del impuesto a la renta. A este monto yo le resto lo que voy a dividir a los trabajadores y le resto lo que yo voy a pagar al Estado, finalmente sé cuánto es la utilidad neta de la empresa durante un año. ¿Ok? Esa es la estructura. Entonces acá vemos la definición. ¿Ok? ¿Qué me dice la definición? Me dice, el estado de ganancias y pérdidas muestra los resultados de un negocio durante un periodo de tiempo. Es decir, cuantifica el desempeño financiero desde el punto de vista de sus ingresos y de sus gastos, es decir, de sus resultados. ¿Ok? Entonces, como hemos repetido N veces, este estado muestra los resultados de un negocio durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una empresa pequeña que se dedica a alquilar encofrados. ¿Ok? Entonces, en ventas tendríamos todo lo que ha cobrado durante un año, digamos 100,000 soles, ¿no? Por el alquiler de encofrados. Eso tendría que ser el ingreso o la venta, por decirlo así, ¿ok? O el ingreso. Ahora, vamos a tener costos, ¿no? Y vamos a tener gastos, ¿no? Por ejemplo, gastos en el tema de mantenimiento de esos encofrados, en el transporte, ¿no? También, por ejemplo, en alquiler el almacén donde se encuentran estos encofrados, ¿no? También en los sueldos de los trabajadores, todos esos costos, gastos, suman, digamos, 70,000 soles. Entonces, en ingreso hemos tenido 100,000. En costos, gastos hemos tenido 70,000. La resta finalmente me daría una utilidad de 30,000 soles. Claro que ahorita estamos hablando a grosso modo, no estamos diferenciando utilidad bruta de la utilidad operativa, de la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busca este estado de resultados? ¿Qué es lo que busca este reporte? ¿No? Que de forma ordenada, ¿no? La empresa muestre si realmente ha ganado o si realmente ha perdido dinero durante un año, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de un estado de resultados, ¿no? Nos va a mostrar realmente la capacidad de esa empresa para ver si genera ganancias o pérdidas. Entonces, si ustedes son inversionistas o si quieren entrar como socios a una constructora, ¿no? Lo primero que tendría que pedirles sería su balance general, ¿no? Para saber, por ejemplo, si tiene alto grado de endeudamiento. Y también tendrían que pedir su estado de resultados, ¿no? Para ver si realmente año tras año realmente está generando utilidades o realmente se está yendo a pérdidas, ¿ok? Entonces, acá tenemos, ¿no? El estado de resultados me dice que es un informe de flujo. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a registrar el movimiento que se ha dado, ¿no? Durante un año, ¿ok? No es como el balance general. El balance general es una foto al 31 de diciembre, cómo ha terminado esa empresa, ¿no? En dicha fecha exacta, ¿no? En ese día preciso, ¿no? Del 31 de diciembre, cuánto tiene, cuánto debe y cuánto es de los dueños. Eso me muestra el balance general. En cambio, este informe de flujo de resultados, no. ¿Ok?
Por eso siempre, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Como acá dice, ¿no? Vamos a ver que se dice del 1 de enero de tal año al 31 de diciembre. O por el periodo terminado el 31 de diciembre. No siempre me va a hablar de un periodo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura? Hemos visto que la estructura de ganancias o pérdidas es ingresos y gastos, ¿no? Sumas y restas, ¿no? En ingresos es todo lo que incrementa, ¿no? Acá dice, representan incrementos en los activos producto de la venta de bienes, la prestación de servicios a los clientes u otra fuente que aumente la participación de los propietarios, ¿no? A través de un incremento en las utilidades, ¿no? En realidad es todo lo que genera aumentos en la empresa, ¿no? Todo lo que aumente el patrimonio, como acá dice, todo lo que aumente el patrimonio, ¿no? Es todo lo que hace más rico a los dueños, por decirlo en palabras sencillas, ¿ok? Ahora, en gastos, en cambio, es todos los recursos que la empresa utiliza, ¿no? Para generar estos ingresos, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy claro en una empresa constructora, ¿no? Yo voy a generar ingresos, pero obviamente yo voy a tener que incurrir en costos y en gastos. ¿Ok? Yo no puedo generar ingresos sin ello, ¿no? Los gastos, los costos siempre van a disminuir el patrimonio, ¿no? Acá dice, disminuyen el patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los gastos? Es que los propietarios, ¿no? Tengan menos. Por ejemplo, ¿no? Los sueldos del personal, ¿no? En una maquinaria, el costo del combustible, ¿no? O cuando estamos alquilando una oficina, el costo de alquiler, ¿no? Todo lo que consume recursos son gastos. Pero siempre en todo negocio, ya sea un negocio de bienes, ya sea un negocio de servicios, siempre vamos a tener que gastar para ganar. ¿Ok? No hay un negocio, ¿no? Que pueda generar ingresos sin que tenga que gastar en materiales, sin que tenga que gastar en mano de obra, sin que tenga que gastar en equipos, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra finalidad? Obviamente que los ingresos sean mayores que los gastos, ¿no? Eso en realidad a nosotros nos haría buenos gestores, ¿ok? Entonces, esa es la estructura en realidad, ¿no? Una estructura básica, ¿no? De este estado de resultados, ¿no? Ingresos menos gastos, ¿no? Esa es la estructura básica. Bueno, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, de una empresa, ¿no? Del 2001, ventas, 528,000, costo de ventas, 399,000. ¿Qué hacemos? Le restamos. Hasta ahí tenemos una utilidad bruta de 128,000, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos, ¿qué tendríamos que saber aquí? O sea, ¿qué representan estos 128,000, no? En realidad, este valor nos dice cuánto ganamos solo por el diferencial entre el precio de venta y el costo, ¿no? Por ejemplo, yo les digo de la empresa de combustibles, de un grifo, de una estación de servicios. Yo vendo, digamos, 5,000 galones de petróleo a 20 soles, pero lo he comprado a 19 soles, ¿ok? Entonces acá va a estar, a ver, hemos hablado de 5,000 galones, ya, 5,000 galones, ¿no? 5,000 galones a 20 soles. 5,000 galones a 19 soles. Entonces, esta utilidad bruta lo que me da es esa diferencia, ¿no? Entre el precio de venta y el costo del producto. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, del pollo a la brasa, ¿no? Yo lo vendo a 60 soles en venta. Acá va a aparecer 60 soles por, digamos, 100 pollos que he vendido. Pero yo he comprado cada pollo a 20 soles, ¿ok? 20 por los 100 pollos que venden. Entonces, esta utilidad bruta me va a dar esa diferencia, ¿no? La diferencia entre el precio de venta con lo que a mí me ha costado el producto, ¿ok? Esa es la utilidad bruta. Ahí no intervienen más cosas. Ahí no interviene el sueldo de personal, ahí no interviene publicidad, ahí no interviene absolutamente nada. Esta utilidad bruta, lo único que me da es el diferencial entre el precio de venta y el costo del producto, ¿no? Otro, por ejemplo, para que quede claro, yo vendo bolsas de cemento, ¿ok? Ya, en bolsas de cemento he vendido 30 bolsas de cemento, no, 100 bolsas de cemento a 30 soles, pero a mí me ha costado 25 soles. Acá va a ir esas 100 bolsas por 25, a estas 100 bolsas por 30 soles. Ese diferencial es la utilidad bruta. Ahí no he intervenido, oye, que cuánto me ha costado el transporte, nada.
Eso simplemente es el diferencial entre el precio de venta y el costo del producto. Eso me da la utilidad bruta. Pero ustedes saben que para ese giro de negocio sería facilito que esto nada más intervenga, el costo del producto. No, hay otros gastos en los que la empresa va a incurrir. Por eso es la diferencia entre costo y gasto. Costo vemos directamente del producto que se está vendiendo, del producto que se está, o del servicio que está directamente, ¿ok? De lo que te genera venta, directamente su costo. Aparte es el gasto. Por ejemplo, aquí tenemos gasto de ventas. Todos los gastos que yo tenga que incurrir para vender, ¿no? Por ejemplo, la persona, por ejemplo, en el caso de un grifo, ¿no? El gasto de ventas, ¿cuál sería? Por ejemplo, el pago de planilla de los griferos, ¿ok? Eso. ¿Por qué? Porque ellos son los vendedores. 41. Por ejemplo, si yo tengo para vender, hago publicidad, ¿ok? Entonces la publicidad, el costo de esa publicidad también va, o el gasto de esa publicidad también va a ir acá, ¿no? Dentro de este monto. Todo lo que yo tenga que gastar para vender, ¿ok? Y acá en gastos de administración, todo lo que yo tenga que gastar para administrar mi negocio, como por ejemplo, ¿qué? El sueldo del administrador. Si yo les digo, el sueldo del administrador, ¿dónde va? ¿En un gasto de venta o en un gasto de administración? En un gasto de administración. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo que comprar una computadora, tengo que comprar una silla de oficina, ¿no? Para el administrador. ¿Dónde irá? En gastos de administración. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo que comprar uniformes para los griferos. Ah, ya, eso tiene que ver con un gasto para vender. ¿Ok? Es aquí dentro de este monto. Ok, yo le resto esto. Bueno, también hay ganancia. Esto no lo vamos a ver por venta de activos. Existe también en realidad en las empresas constructoras, sobre todo, ¿no? Que hay venta de activos, ¿no? Por ejemplo, cuando vendemos maquinarias, ¿no? Y ahí en el libro está registrado con un monto, pero lo hemos vendido a un monto mayor, se genera una venta, una ganancia, ¿no? Digamos de 1.639 unidades monetarias, ¿no? A eso se le suma. Cuando es ganancia, se le suma. Cuando es pérdida, se le resta, ¿no? Entonces, a estos 128,000 le resto el gasto de venta, le resto el gasto de administración, le sumo esto porque es ganancia. Otros ingresos le sumo, otros gastos le resto. Y finalmente yo voy a tener una utilidad operativa de 71,835 unidades monetarias. ¿Ok? ¿Qué significa esta utilidad operativa como no lo hemos visto en la otra PPT? Esto me dice todo lo que mi empresa ha producido por su giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, en empresa de combustibles, he vendido galones de combustible, he pagado a mis griferos, he pagado a mi administrador, he comprado repuestos de mis dispensadores, he pagado a mi conductor que ha trasladado el combustible, he hecho mantenimiento a los dispensadores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con giro de negocio. Y finalmente, ¿cuánto monto ha quedado? 71,000 unidades monetarias. Ah, ya, o sea, 71,000 unidades monetarias ha sido propio de mi giro de negocio. Yo lo voy a comparar esto, por ejemplo, con el año pasado. El año pasado, digamos que me salió 60,000. Ah, ya, o sea, mi giro de negocio lo he administrado mejor y he tenido para este año 11,000 unidades monetarias más de utilidad operativa. O sea, mi negocio ha crecido. Es por ello que se diferencia en varias partidas. Yo no puedo combinar. Hasta aquí, hasta utilidad operativa, yo sé cómo ha trabajado mi negocio. Ya después vienen otros montos que no tienen que ver con mi negocio. Como les dije, no ingresos financieros. Yo tengo un grifo y como tenía capital parado de 10,000 soles, esos 10,000 soles lo puse en un banco y me generó, digamos, 3,000 soles de interés. Pero eso no tiene nada que ver con que si yo he vendido bien, si yo he promocionado bien mi negocio, si yo he hecho buena publicidad, si mis griferos han atendido bien, si he tenido más clientela. Eso no tiene nada que ver, estos ingresos financieros no tienen nada que ver con mi giro de negocio. Es por ello que va en una partida diferente. Porque así yo puedo saber que estos 3,000 que yo le he sumado no tienen nada que ver con mi negocio. ¿No? Simplemente ha sido una decisión aparte. Es por ello que yo la diferencio.
Y también gastos financieros, ¿no? También en cuanto a intereses, ¿no? Entonces, a esta utilidad operativa le sumo, le resto, voy a tener este monto. ¿Cómo se le llama este monto? Resultado antes de participaciones y del impuesto a la renta. Este de aquí. Como su nombre lo dice, ¿no? Antes de participaciones, o sea, antes de repartir participaciones a los trabajadores. ¿Antes de qué? De pagarle al Estado el impuesto. ¿Ok? Entonces, a estos 66,000, de estos 66,000, yo voy a retirar 6,800 y los voy a repartir a mis trabajadores. A eso se le llama participación. ¿Esto por qué lo hago? Porque el Estado me lo exige. No tiene nada que ver con mi giro de negocio, simplemente el Estado me exige. Así que a mis utilidades le tengo que restar. También el Estado me exige que pague un impuesto. Ya, de 18,000. Ok, también pago. Entonces, finalmente lo que le queda a los dueños es 41,000. O sea, este dinero realmente, esta utilidad neta es lo que realmente o lo que netamente le queda a los dueños. Si ellos quieren, todos estos 41,000 lo pueden retener y lo pueden reinvertir dentro de la misma empresa. O también, si ellos quieren, pueden repartirlo todo en dividendos a los accionistas, los 41,000. O una opción más saludable, ¿no? Es que gran porcentaje se retenga como utilidades retenidas y un porcentaje menor se divida como dividendos a los accionistas. ¿Ok? Entonces, ven que, por ejemplo, en ingresos hemos iniciado con 528,000 y ha terminado en 41,000, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha ido todo? Se ha ido en costos y se ha ido en gastos, se ha ido en participaciones, se ha ido en impuestos, ¿no? Una venta grande en realidad no siempre va a garantizar una utilidad grande. Eso quiero que les quede claro. Acá nosotros podemos ver grandes montos y acá mínimos. Y eso justamente es un tema es un tema de discusión bastante controversial en Perú, ¿no? Porque ustedes saben que a las empresas, como han visto en la primera sesión, ¿no? Yo las clasifico como pequeña empresa, como mediana empresa, como una empresa grande, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las ventas, ¿no? Se recuerdan, incluso en el examen les vino que de acuerdo a las UIT que venden, ¿no? A estas ventas se les clasifica como MIPE, o sea, como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, ¿no? Y de acuerdo a esa clasificación es que se les impone un porcentaje de impuesto a la renta. Pero como ven aquí, en realidad pareciera más razonable, ¿no? De que esa clasificación, ese porcentaje que se les impone, debería ser respecto a la utilidad. Por ejemplo, podría ser a la utilidad bruta, a la utilidad operativa. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que una empresa venda o tenga este monto mucho mayor significa que sí o sí vaya a obtener una utilidad mucho mayor. Porque, por ejemplo, bueno, yo les comento, ¿no? En combustible, ¿no? El diferencial de precio de venta con el costo de compra, ¿no? Son céntimos. No es que uno gana 5 soles, 10 soles por galón, ¿no? La diferencia son céntimos. Entonces, aquí nomás cuando tú restas estos dos montos en una empresa de combustibles, esto es mínimo. Y restando todos estos gastos, esta utilidad neta llega a ser mucho menor. Pero aún así, como este monto de ventas es altísimo, ¿no? El porcentaje en las empresas de combustibles se clasifican como empresas grandes y el impuesto a la renta es un porcentaje mucho mayor. Es por ello que estas empresas, ¿no? Pagan un gran impuesto a la renta. Entonces ahí siempre hay controversias, ¿no? Porque de acuerdo a estas ventas es que se clasifican las empresas como pequeña, mediana, micro. Y de acuerdo a eso se les impone cierto porcentaje de impuestos. Pero como ya han visto aquí, este monto de ventas no garantiza, ¿no? Que las utilidades sean montos mayores, ¿no? Siempre va a depender del rubro del negocio, ¿ok? Para que ustedes también puedan comprender, ¿ok? Ahora, bueno, aquí en componentes, lo que ya hemos visto en el esquema anterior, ¿no? Ingresos y gastos, ¿ok?
Aquí, por ejemplo, vemos el tema de ingresos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ventas, ¿no? Que es la primera partida dentro de este estado de resultados, ¿no? Las ventas, ¿qué son? Son los ingresos generados por la actividad propia del negocio, ¿no? Por ejemplo, para una empresa constructora, ¿qué tendría que ser las ventas? Las ventas, por ejemplo, tendría que ser las facturas que emiten, ¿no? Por construir, por ejecutar obras, ¿no? Por ejemplo, para una ferretería, ¿qué compondría su partida de ventas? Por ejemplo, todo lo que vende, ¿no? La ferretería. Para una consultora de ingeniería, ¿cuáles serían sus ventas? Sus ventas, por ejemplo, serían los pagos que reciben, los honorarios que reciben por sus diseños, por sus consultorías, por sus supervisiones, etcétera, ¿no? Entonces, estas ventas, no necesariamente me refiero a que una empresa tenga que vender un producto, también puede ser un servicio, como hemos visto en la empresa de consultoría, ¿no? Entonces, ventas hace referencia a toda entrada de dinero, ¿no? Que surge de lo que la empresa se dedica, ¿ok? Como decía, por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de topografía, ¿no? Todos esos servicios, toda la facturación que hace por hacer esos servicios estarían dentro de ventas, no porque estén vendiendo equipos topográficos, no. Ventas hace referencia a esos ingresos de dinero, ¿no? Por la actividad propia del negocio. No necesariamente tienen que ser productos, pueden ser servicios, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia también entre ventas brutas y ventas netas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, siempre hay una empresa está expuesta a, digamos, cuando son empresas que venden productos, ¿no? A devoluciones, ¿no? O también hay rebajas que se hacen por servicios, etcétera, ¿no? Entonces, a estas ventas brutas se le resta estas devoluciones y queda, por ejemplo, ventas netas, 9,000 unidades monetarias. ¿Cuál es el que se registra en el estado de resultados? Esta de aquí, ventas netas. ¿No? Esto es lo que se registra. Pero ¿por qué se registra esto y no lo otro? Porque realmente, ¿no? Lo que cuenta como ingreso es esto, pues. Porque estos 1,000 en realidad han sido devueltos, ha sido rebajado al cliente, etcétera. Lo que realmente ha ingresado a la empresa han sido los 9,000, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? En una obra a veces tenemos adicionales, pero a veces también, ¿qué es lo que pasa? Hay algunas fallas, etcétera, ¿no? Entonces, se le tiene que hacer ciertos descuentos al cliente, ¿ok? Entonces, eso también, la venta neta es lo que realmente se coloca en esta partida de ventas, ¿ok? Y ahora, quiero que quede un punto bastante claro. En estas ventas netas, ¿ok? Este monto no debe incluir el IGB. Acá dice, no debe incluir el impuesto a las ventas que se cobra al comprador, puesto que este impuesto no es un ingreso para la empresa, sino que representa las cobranzas que la empresa realiza por cuenta de la autoridad tributaria. ¿Qué significa? Ustedes tienen que tener claro algo. Cuando ustedes vean un estado de resultados y vean la primera partida, ventas, ese monto no tiene que incluir el IGB. Ese monto no incluye el IGB. ¿Por qué no incluye el IGB? Porque ese monto del IGB, por ejemplo, ustedes, digamos, venden bolsas de cemento, ¿ok? A 35 soles, ¿no? Que ya incluye el IGB, pero en ventas no puede aparecer 35 soles. Tendrían que restarle el 18%. ¿Por qué? Porque ese 18% que cobra una empresa no le pertenece a la empresa, no es realmente dinero que sea para la empresa. Ustedes saben que ese IGB, la empresa funciona como un intermediario de la SUNAT, ¿ok? O sea, cuando ustedes cobran el IGB a un cliente, ¿no? Ustedes solo son un cobrador intermediario entre la SUNAT y dicho cliente. ¿Por qué? Ustedes son como recaudadores, ¿no? Por cuenta de la SUNAT, ¿no? Esos 18% finalmente después se lo tienen que entregar al Estado. Es por ello que ese IGB no entra en su partida de ventas, ¿ok? Ni un solo centavo de ese IGB va a entrar a su empresa.
Es por ello que no entra en su partida de ventas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes no pueden emitir una factura por 1,000 soles más IGB. ¿Cuánto les va a pagar el cliente? El cliente les va a pagar 1,000 soles más IGB. ¿Cuánto es? 1,180. ¿Ok? El IGB ahora en Perú es 18%. 1,180. ¿Ok? Entonces, ¿qué monto van a registrar en su partida de ventas? ¿1,000 soles o 1,180? A ver, Sami, si está escuchando, Sami Abdel. Ya no está Guaranja. ¿Alguien quiere A ver, Sami, dime, ¿cuánto yo tendría que registrar en mi partida de ventas? ¿1,000 o 1,180? 1180. ¿Cuánto? ¿Sami? A ver, ¿alguien quiera participar? 1,000 soles, ingeniera. Muy bien, Alex. ¿Tu apellido? Guamaní Ramos. Muy bien. Explícale a tus compañeros por qué 1,000. Porque si registraría 1,180 ya estaría teniendo pérdidas, ingeniera. Exacto, los 180 soles, que son el IGB, ¿no? Los 1,000 soles es lo que va a quedar para la empresa. Los 180 soles es el IGB, que en realidad no es de la empresa. Esos 180 soles son de la SUNAT. Ustedes solo lo están guardando de forma momentánea, ¿no? Para después entregárselo a la SUNAT. Entonces, si ustedes cuentan esos 180 soles como ingreso, estarían engañando, ¿no? Y peor todavía, al registrar esos 180, ¿no? Ustedes pagarían impuesto de más, porque en realidad esos 180 no son de ustedes. Entonces, es por ello que siempre las ventas van a ir sin IGB. El IGB a ustedes no les pertenece. Ustedes lo van a tener momentáneamente, pero eso finalmente le pertenece a la SUNAT. Nosotros somos recaudadores temporales de ese IGB, que finalmente va a tener que llegar a la SUNAT. ¿Ok? De ahí tenemos ingresos financieros, ¿no? Los ingresos financieros, por ejemplo, lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya les hice el ejemplo, ¿no? De que yo pueda poner, tengo un dinero que me sobra en excedente, ¿no? Lo deposito a cierto plazo fijo, ¿no? Y lo que va a hacer el banco me va a dar interés, ¿no? Entonces, eso es un ingreso financiero, ¿no? También acá tengo ganancias por diferencia en cambio, ¿no? Por ejemplo, yo tenía dólares, ¿no? Y el dólar subió. Entonces yo he ganado dinero solo por tipo de cambio, ¿no? También la empresa va a tener ese ingreso, ¿no? También descuentos recibidos por pronto pago, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, un proveedor me puede hacer un descuento, ¿no? Por pagarle antes de tiempo. Entonces, eso también es un ingreso financiero, ¿no? Dividendos percibidos también, ¿no? Por ejemplo, puede que la empresa tenga acciones en otra empresa, ¿no? Y le genere ciertos ingresos. Intereses sobre bonos y títulos similares, intereses sobre cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Cuando un cliente les paga con retraso y les va a reconocer un interés. Entonces, eso también es un ingreso financiero. Ok, entonces esto es bastante importante, pero siempre tenemos que separarlo, ¿no? Porque si nosotros queremos evaluar cómo ha ido nuestro giro de negocio de un año a otro, ¿no? No podemos combinarlos con estos ingresos que son muy aparte de nuestro giro de negocio, ¿ok? Bueno, ahí tenemos otros ingresos, ¿no? Alquileres, etcétera, y ganancias o pérdidas de activos, ¿no? Acá se incluyen los resultados por la venta de activos como inmuebles, maquinarias y activos tangibles, ¿no? O sea, nosotros estamos vendiendo nuestros activos, ¿no? Pero puede que en el libro contable, ¿no? Considerando la depreciación, nuestra maquinaria valía 120,000 soles, pero yo lo he logrado vender a 150,000 soles, entonces ha generado una ganancia de 30,000 soles. ¿Por qué? Porque lo he vendido por un valor que se encuentra muy por encima, ¿no? Del valor de esta maquinaria que se encuentra en un libro contable, ¿no? O puede que yo necesitaba caja y necesitaba efectivo y lo vendí a 100,000 soles, ¿no? Y en el libro contable está como 120,000, entonces ahí he tenido una pérdida, ¿no? Por eso, entre paréntesis, se le llama ganancias o pérdidas, porque puede ser o ganancia o puede ser pérdida en caso yo venda mi activo a un valor por debajo de su valor contable. ¿Ok? Entonces eso también se registra.
¿no? Y bueno, en gastos, ¿no? En gastos tenemos costo de ventas, ¿no? El costo de ventas en realidad es el gasto que directamente yo voy a tener, ¿no? Por producir lo que yo he vendido, ¿ok? Que es muy diferente, ¿no? Acá me dice el costo de venta es el costo de las mercaderías o productos terminados que se han vendido durante el periodo, ¿no? O sea, es cuánto me costó a mí, ¿no? Producir o comprar exactamente lo que yo he logrado vender, ¿ok? ¿Me dejo entender? Entonces, eso quiero que les quede claro, ¿no? El costo de ventas a qué hace referencia, es decir, cuánto me costó a mí, ¿no? Comprar eso que yo he logrado vender, ¿ok? Entonces, bueno, aquí representa cargos asociados directamente con la adquisición, la producción de bienes vendidos, ¿no? Puede ser costo de materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, etcétera, ¿ok? Ya, jóvenes, vamos a avanzar hasta aquí porque también ya se ha cumplido la hora. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. A ver, Anderson Rodríguez. Ninguna vez. A ver, Jorni Flores. Ninguna, ingeniero. Jimmy Jonathan. Jimmy. Ya no está. Aquí estoy, ingeniero, aquí estoy.